aleluya. Señor, queremos realmente concentrarnos en esta noche en tu presencia. Permítenos que seamos una buena tierra en la cual cae tu palabra, Señor, y da fruto. En esta noche, Señor, háblanos. Señor, tenemos sed de tu palabra. Señor, si venimos muy cansados, fortalécenos. Si ha habido alguna dificultad en el día de hoy, Señor, que la podamos dejar de lado, Señor, y entrar a tu presencia, Señor, a través de tu palabra, que es la revelación de tu Hijo Jesús, el Cristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El día de hoy nos toca ver la lección 23. Ya estamos llegando a las últimas lecciones de este movimiento de la palabra. Recordemos que tenemos bastante material, ¿verdad? Tenemos las 30 y ¿cuántas lecciones? 33 lecciones. Esas fueron las primeras que recibimos. ¿Cuántos las tienen esas 33 lecciones? ¿Cuántos no las tienen? Levante la mano. Ok, sería bueno que le pidieran ahí ahorita Anis. Ok, que hablaran con Anis los que no tienen las 33. También hay 25 lecciones aparte de las 33, y esas son las 27, y hoy estamos viendo la 23ª, que es la vida del creyente. Todo esto es, acuérdense, es material para el campo. Y déjenme simplemente hablar rapidito de esto. La vida está en dar todo en el campo. No es nada más aquí. Dice la palabra que todo el día en el templo y por las... Entonces es allá afuera. Yo le invito a que se anime, a que sea valiente y vaya con alguna persona que usted ya le ha testificado y le diga: ¿no te gustaría que leyéramos la palabra y tuviéramos un estudio cada semana? ¿Verdad? Diego, ¿cuánto tiempo tienes que estás aquí con nosotros? 3 meses. Y ya tienes un movimiento, creo, ¿no? Tienes 3. Ok, tiene 3 meses y tiene 3 movimientos. ¿Cuántos tienen 13 años en el Señor? Y ni un movimiento. Entonces, no son competencias, es una gracia del Señor, pero también mucho está en nuestra disposición. La palabra dice que Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas desamparadas, dispersas, sin pastor, y dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies o a su cosecha. Tú estás el día de hoy aquí no nada más para recibir otra lección más. Estás aquí siendo entrenado. Si no tienes este entendimiento, si no tienes esta percepción, yo soy el más digno de conmiseración. Estoy hablando aquí, gastando mis fuerzas nada más para entretener gente. Y la verdad es que para entretenernos, mejor vamos a ver una película nueva que acaban de sacar en el cine, de 2 horas y media, con un chorro de acción y con un chorro de héroes y heroínas. Eso es bueno para entretener. Pero la palabra de Dios no es para entretenerte, es para edificarte y para entrenarte. Y solamente vas a lograr el objetivo si tú sales y llevas esta palabra. Entonces busca personas. Busca la perla de gran precio, busca el tesoro escondido, busca aquella persona que Dios le abrió el corazón para escuchar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Yo te invito a que estés orando y dile al Señor: Señor, dame una persona a la cual yo le pueda compartir semana tras semana del Evangelio. Y en el campo tú vas a ver la bendición, en el campo tú vas a ver la obra de Dios sobre tu vida. Tú vas a crecer mucho si empiezas a dar el Evangelio. Amén. Vas a crecer como no tienes una idea. Pero es que no tengo tiempo, es que no conozco gente. No te preocupes, Dios te va a dar la gente. Lo importante es que haya disposición en ti y que te muevas. Amén. Entonces, ¿cuál es la vida del creyente? Es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia. Es obedecer a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que no tienen a Cristo? Los que están en un estado de desobediencia. Lo vamos a leer adelantito en Efesios 2:2. Pero, ¿qué es la vida del creyente? Es una vida de obediencia. Génesis 3:11 nos habla de la desobediencia del hombre. Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Todo el problema inicia por la desobediencia. No por la fruta en sí que él comió, sino por el acto de desobedecer lo que Dios había mandado. Dios había dicho que no comieran de ese árbol.
pero el hombre desobedece. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre entra en un estado de pecado y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ese es el problema de la humanidad, la desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado. Oseas 6:7, Dios dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Traspasar el pacto. El pacto es la palabra que Dios da, y esa palabra debe de ser obedecida. Esa obediencia es adoración, esa obediencia es sometimiento a Dios. Pero dice que ellos traspasaron la palabra, traspasaron el pacto. ¿Qué es traspasar? Desobedecer. Allí prevaricaron contra mí. Sabían que lo bueno era obedecer, pero prevaricaron. ¿Qué es prevaricar? Sabiendo lo que es lo bueno, no lo hacemos. Por eso dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso también es prevaricación. Sabiendo lo que es bueno y no hacerlo es pecado. El hombre desobedeció, el hombre es desobediente. Jueces 2:20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. ¿Cuál es el problema? No obedecen a mi voz, traspasan el pacto. Si tú lees el contexto, esta palabra viene de parte de Dios después que Josué muere. Josué fue el que los introdujo en la tierra de Canaán, y dice que murió Josué y toda aquella generación que conocía las obras de Dios, y se levanta una generación que no conoce las obras de Dios y se van a adorar a los Baales. Y es cuando Dios dice: este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. No obedece a mi voz. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron al evangelio, y está hablando del pueblo de Israel, que Dios le había dado el evangelio al pueblo de Israel a través del pacto, ¿verdad?, que le dio a Moisés. Pero ellos no obedecieron al evangelio, porque el evangelio era Cristo. Y al no creer en Cristo, ellos están en desobediencia. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios, es en el mismo contexto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se sujetan a la justicia de Dios. ¿Y de qué está hablando? De Cristo. Porque dice aquí: ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es el que justifica? Cristo, no la ley de Moisés. La ley de Moisés les fue dada como una ley profética. Era la sombra de Cristo, de alguien que vendría y cumpliría la ley de Dios. Pero ellos se enamoraron de la ley. Y dice la palabra que no ignoraron la justicia de Dios, que era Cristo, que venía a tomar el lugar del hombre, y procurando establecer la suya propia. O sea, dijeron: Dios, no queremos tu expiación, que es Cristo, queremos justificarnos por nuestras obras, cuando no podían. Dice: no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que la fe en el Cristo es sujetarse a la justicia de Dios, porque Jesucristo es nuestra justicia. Amén. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de Satanás, hijos de desobediencia, que corren en el mismo sentido y a la misma velocidad de la corriente de este mundo. Y la gente de este mundo piensa que siendo bueno, que haciendo buenas obras, que no haciéndole mal a nadie, son salvos y están bien. Pero ellos están en desobediencia, porque Dios ha dado la justicia, y la justicia es su Hijo Jesús, el Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8 dice, hablando de Jesús: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también
destinados. Esa roca que era roca de salvación, es roca de salvación a todos los que creen, pero si tú no crees, si tú no le aceptas, si tú no guardas esa palabra que es Cristo, esa roca se convierte en piedra de tropiezo, en roca que te hace caer. Qué triste que aquel nombre que nos fue dado para salvación, un día, si no le aceptaste, si no le entregaste tu vida, ese mismo nombre sea ahora el de tu juez. Él hoy es Salvador, su nombre es para salvación, pero si tú no le crees, si tú no le obedeces, si tú no crees que Él es el Cristo, un día Él se va a sentar a juzgarte y lo va a hacer con justicia. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate cómo lo dice: la ira de Dios está, tiempo presente, está sobre él. Todos aquellos que se rehúsan. Si tú te fijas, rehusar creer, una cosa es no creer y otra cosa es rehusar. ¿Qué es rehusar? Que tienes toda la evidencia, que Dios ha derramado toda la gracia para que tú creas, que Dios te pone en un contexto donde no hay forma de huir de ese amor, de ese don, de ese regalo, y esas personas se rehúsan. Es como alguien que no quiere ser atraído, no quiere recibir la salvación. Dice que esas personas que la ira de Dios está sobre esas personas. ¿Quiénes son ellos? Los que se rehúsan, los que son desobedientes. Así está el mundo, en desobediencia. Pero Jesús obedeció perfectamente al Padre y así cumplió la obra del Cristo. Ya vimos que el hombre no pudo obedecer desde el día de Adán, así en adelante. Hicimos un recorrido por varios pasajes y varias escenas bíblicas, desde el tiempo de los jueces, desde el tiempo de Josué hasta los días de Cristo. No quisieron obedecer al Evangelio, que es Cristo. Pero Cristo Jesús sí cumplió perfectamente la obra del Cristo. Dice en Hebreos 5, versículo 8 al 9, este pasaje es tremendo. Dice: y aunque era hijo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Él podía enviar a una legión de ángeles, pedir una legión de ángeles que lo defendieran? ¿Se acuerdan? Dijo: no hagas eso, yo podría orar al Padre y en este momento enviaría una legión. De hecho, cuando preguntaron ¿quién es Jesús? Y Él dijo: yo soy, ¡pum!, se cayeron al suelo, porque Él dijo la palabra el nombre de Dios, que es poderoso. Pero dice: y aunque era hijo, ese aunque significa que Él, aún siendo el Hijo de Dios, decidió obedecer. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué fue lo que padeció? La cruz fue el clímax de la obediencia, pero Él sufrió hacerse hombre. Él era Dios. Él se despojó de su gloria. Filipenses lo dice. Él sufrió. Óyeme, Él no se acostó en uno de esas cunas que venden en Plaza Mayor para los ricos, que todas las has visto, esas cunas que tienen todo, hasta una nana artificial que sale por ahí. Estoy bromeando, no he visto ninguna así. Pero yo veo cada cuna que cuesta 7,000, 10,000 pesos. Digo: ay, una cunita. No, Él fue recostado en un pesebre, o sea, en un establo. Él vivió. Una pareja pobre, un papá que era carpintero. Y Él vivió Él se hizo hombre. Él trabajó en la carpintería del papá. Él no estuvo en palacios. Y después de esto anduvo predicando el Evangelio y entró triunfalmente en un burrito a Jerusalén. Y le escupieron, le ultrajaron, le crucificaron. Dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado la cruz, el obedecer a Dios en la cruz, lo hizo perfecto. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le si Jesús, el Hijo de Dios, obedeció y yo creo en Él, significa que yo voy a ser como Él. Voy a ser obediente, voy a obedecerle a Él, porque Él estableció el pacto, Él estableció la forma, Él estableció la vida, una vida de obediencia. Su obediencia le hizo ¿qué? Autor
de eterna salvación. Y vemos ahí en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, era la peor muerte, la muerte de cruz. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como Él fue obediente, Él hizo la obra del Cristo, y a través de su obra yo soy constituido justo. Amén. Daniel 7:27, ¿qué es lo que pasa con la obra del Cristo? Lo que hizo Cristo fue obedecer, y en su obediencia mira lo que pasa. Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Por causa de su obediencia, todos los reinos, el dominio, la gloria, la majestad de las naciones va a ser dada ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de los santos, a la iglesia. Y todas las naciones se van a sujetar a Cristo, se van a sujetar a Él. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles pies habla? Los pies de Cristo. Amén. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Significa que Jesús, por su obediencia, sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero ¿cuáles son sus pies? Nosotros, el cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y aunque a veces veamos que la iglesia tiene tantas fallas, la cabeza está buena, entonces el cuerpo tiene esperanza. Amén. ¿Cuál es la vida del creyente entonces? La vida del creyente es una vida de obediencia. Fuimos salvados para la obediencia. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos zumbaban a cada rato, dice allí. En el griego significa eso, que nos ponían unas buenas zumbas, ¿verdad? Mi papá me ponía unas buenas. Y a veces en la iglesia me portaba mal, decía, llegando a la casa, y toda la reunión sufría. No podía escuchar el sermón, porque sabía que la casa me iba a disciplinar. Y dice aquí que tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo nunca le agarré odio a mi papá, yo siempre lo amé mucho porque él me disciplinaba justamente. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La verdad es que por su misericordia yo estoy en la casa de Dios, pero también porque Dios usó a mi papá para ser muy estricto conmigo en cuanto a las cosas que no debían hacer. Mire, mi hijo Fabián, ahí como usted lo ve, es medio disperso y todo, pero es un chavo obediente. Y no fue un niño berrinchudo, ni mi hija. No fueron perfectos, pero no fueron de berrinche. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez que me quiso hacer un berrinche, que se me quiso soltar de la mano y aventar al suelo y hacer esas cosas, ni lo dejé. Se aventó al suelo y se quedó colgando porque yo lo tenía agarrado de la mano. Dije, sí, zúmbale, y usted no hace berrinches. Y no le voy a dar lo que usted quiere. Llore quedito. ¿Verdad? Y la verdad es que yo veo que el fruto está allí. Ellos me veneran, en el sentido, la veneración no habla de adoración, sino de respeto. Y yo le tengo mucho respeto a mi papá porque él usó de disciplina. Y dice, si respetabas a tu papá terrenal, ¿cómo no más debes de obedecer al Padre de todos los espíritus y vas a vivir? La vida del creyente es una vida de obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que, hermanos, que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor que sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hermana, ¿por qué hizo eso, hermana? Si en la predicación dijimos, pongan atención, dice aquí que es mejor obedecer y prestar atención que la grosura de los carneros. Es que no puse atención, pastor. Precisamente,
¿Sabes por qué la gente a veces no presta atención a las predicaciones? Porque no tiene la mínima intención de obedecer. Dios le dio una orden a Saúl a través de Samuel. Lee la historia. Le dijo: vas a destruir a tal rey, a su ejército, a toda la gente y todo el ganado. Todo lo vas a destruir porque es anatema. No dejes con vida nada. Y Dios le da la victoria a Saúl. Perdona al rey y perdona al ganado mayor, lo más gordo, lo mejor, lo que era de raza, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? De pedigrí, no sé, de pura sangre, no sé. Perdonó lo mejor. Y en realidad aquella orden que Dios le había dado a Saúl de matar a Amalek era una prueba, porque si él pasaba esa prueba, Dios iba a afirmar su reino. Pero no lo hace. Y era la segunda oportunidad, por cierto. La primera también había desobedecido. Se había adelantado al sacrificio. En la primera oportunidad Samuel había dicho: espérame 7 días para el sacrificio. Y al ver que no llegaba y que el pueblo, sus ejércitos se desertaban y que estaba la guerra enfrente, dijo: tráiganme los holocaustos, yo voy a hacer el holocausto, cuando no era sacerdote, ni profeta, ni nada. Y en cuanto acaba el sacrificio, viene llegando Samuel y falla en esa. En la segunda que ya comenté, perdona a lo mejor, y llega Samuel y dice: ¿obedeciste al mandato del Señor? Sí, lo obedecí. Entonces, ¿por qué escucho ese ruido de ovejas y de cabras y de todo ese rollo? No, es que lo perdonamos para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hay hermanos que yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo voy a la reunión de las mujeres y hasta soy de las que ponen las manteles y todo, y traigo mis galletas y gloria a Dios. Y yo soy de las que más vengo a la adoración entre semana, los turnos. Qué bueno que hagan todo eso. Pero ¿en qué se complace el Señor? En que le obedezcas, en que prestes atención, en que obedezcas. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, no tienes que preguntar ¿por qué? Tú nada más obedece. Después vas a entender por qué. Obedecemos para entender después muchas veces. Dios le dijo: sal, y él dijo: y pimienta. Vamos. Salió sin saber a dónde iba. Él dijo: si él me dijo, yo voy. ¿Quién sabe? Él sabrá. Le pidió a su hijo, se lo dio, sin saber que un ángel lo iba a detener. Él simplemente obedecía. Por eso es el padre de la fe. ¿Qué es la fe? Obedecer sin saber siquiera por qué. Pero si Dios lo dijo, yo lo hago. Todo tiene un porqué. Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tú decides someterte a quien quieras, a la obediencia a Dios o a la obediencia a Satanás, pecando. Pero está siempre de un lado, no hay término medio. Escúchame, no hay término medio. Si no estás obedeciendo al Señor, te estás yendo al otro lado, estás obedeciendo a Satanás. Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Para qué nos purificó el Señor? Para la obediencia a la verdad, a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto? El amor fraternal no fingido. Hermanos, una de las cosas que Dios quiere que obedezcamos, ¿qué es? Que nos amemos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el apóstol Juan, que os améis unos a otros. Dice en el Evangelio según San Juan. 2 Corintios 9:13: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Sabes de qué está hablando aquí este versículo? Está hablando de dinero. Está hablando de dinero. ¿Qué pasa? Dios
habla acerca de la necesidad que había en Jerusalén. Se necesitaba levantar ofrendas para sostener a los hermanos en Jerusalén, y Pablo está recogiendo una ofrenda en Corinto. Y esa ofrenda, Pablo le dice, esta ministración. ¿Qué es la ministración? Ministerio, ministrar es servir. Y dice que por la experiencia de esta ministración, o sea, cuando recibieron la ofrenda que ustedes les enviaron, glorificaron a Dios. Por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. También cuando damos, cuando somos obedientes en el dar, estamos profesando obediencia. La obediencia al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Cuánto debo de dar, hermano? Lo que el Espíritu Santo te indique. Y según hayas prosperado, dice la palabra. No hay un número, una cantidad, no existe una comparación. Jesús dijo que aquella viudita que había dado dos monedas, no me acuerdo del valor de la monedita, pero eran 2 moneditas insignificantes, era como dar 2 tostones. Ella había dado más que todos los demás porque había dado todo lo que tenía. No es la cantidad, es tu corazón que quiere obedecer o no. 2 Corintios 10, 5 al 6 dice, derribando argumentos. ¿Qué son los argumentos? Como cuando mi esposa le dice a los muchachos, laven los trastes, y empiezan con los argumentos. No, tengo mucha tarea. Pero no tenías tarea mientras estabas en el Facebook, ¿verdad? No, es que tengo que salir. No, es que yo ya... Y argumentos. Derribando argumentos. Y toda altivez, ¿qué es la altivez? Orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios castiga nuestra desobediencia hasta que seamos perfeccionados. A un hijo que llega a aprender la obediencia se le castiga. ¿Se le qué? Se le premia, se le elogia, se le incentiva. Pero muchas veces para que esa persona llegara a ser obediente tenía que recibir disciplina. Entonces dice que derribes todo argumento, todo pretexto. Derríbalo en tu vida. Si no estás haciendo la obra de la evangelización, si no estás viviendo en santidad, si no estás obedeciendo a lo que el Señor te ha demandado, derriba los argumentos que tú has puesto delante de Dios, y derriba toda altivez, el orgullo. No es que usted no entiende, yo sé lo que hago. No sabes. Si lo supieras no lo harías. Si lo supieras no vivirías como vives hasta el día de hoy. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, ¿es verdad lo que estoy pensando? ¿Es correcto? ¿Qué es lo que dices tú? Porque yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Yo recuerdo que hace poco estaba a punto de comprar algo, y la verdad es que parecía que era una bendición por todos los lados que lo veía, y ya me habían llevado aquello que iba a comprar, pero cuando lo tenía en las manos sentí un temor. Y no estaba haciendo nada mal, pero sentí un temor y dije, Señor, si no es tu voluntad esto, Señor, impide que yo cierre este trato. Y al otro día me llegan con lo mismo, lo que necesitaba, regalado. Y fui con la persona, ¿sabes qué? No lo voy a comprar, me regalaron lo mismo. Gracias. Me lo había dado a prueba, todavía no estaba cerrado el negocio. Porque yo lo sometí a la obediencia a Cristo. Debemos de decidir obedecer en todo, mis amados, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas también. Pequeños detalles. Todo debe estar sometido a la obediencia a Cristo. Es el trabajo que tú quieres que yo tenga. Muchas veces la gente por el trabajo no puede servir a Dios, y es porque están en trabajos que Dios no respalda. Señor, yo debo de gastar este tiempo en esto o en aquello. Señor, ¿es la novia que debo de tener? ¿O es el novio que debo de tener? ¿Es de tu voluntad esta pareja? ¿Esta carrera que estoy estudiando es correcto? ¿Es tu voluntad?
Todo debe de ser sometido a la obediencia a Cristo, amados. Todo. 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 Este hobby que tengo es correcto. Hermano, usted está radicalizando todo. Hermano, la salvación es radical. Hay personas que pasan más tiempo en su hobby que en oración. Hay personas que gastan más tiempo en los teléfonos inteligentes que en la lectura de la palabra. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por algo tan pequeño como adelantarse a la hora del holocausto, Saúl fue desechado. Y así vemos en la palabra continuamente que parece pequeños detalles, Dios se molestó. Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y Moisés estaba enojado con el pueblo. ¿Y qué hizo? No, desobedeció. Golpearla fue la manifestación, pero él desobedeció. Y Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, porque no me honraste. Santiago 4:7, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse? ¿Qué es someterse? Allá atrás están muy callados. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es resistir al diablo? ¿A qué viene el diablo? ¿A qué vino con la mujer? A quitarle el pacto. ¿Qué es el pacto? La orden de Dios, la palabra de Dios. Entonces resistir al diablo no es que estés atando al diablo y te reprendo, diablo, y no tienes potestad sobre mi casa, y en el nombre de Jesús mi casa está protegida, y shalalala. Resistir al diablo es dejar de escuchar todo lo que nos dice, que desobedezcamos, y él va a huir de tu vida. ¿Cómo resistió Cristo al diablo en Mateo 4 y Lucas 4? Él quiso quitarle el pacto y él dijo: Dios ha dicho, escrito está. Y mencionó la palabra de Deuteronomio 8. Escrito está. Yo obedezco al Padre. Yo no hago lo que tú quieres. Yo no voy a comer si Dios no me ha dicho que coma. Yo no voy a tomar un atajo para recibir los reinos del mundo adorándote a ti. Yo no voy a tentar al Señor con su protección haciendo mi voluntad. Si Dios me dijera que me aventara, me aventaría, pero como Dios no ha dicho, no lo hago. Yo obedezco. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí estaba pensando Pablo en Puerta del Cielo. Puras ovejitas obedientes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque cuando está el pastor todo el mundo viene obediente, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué curioso que el contexto de la salvación, de ocuparse en su salvación, es el obedecer. El ocuparse en ver si realmente estamos caminando en la salvación es la obediencia. Amén. Hay muchas personas que dicen: yo soy salvo, yo soy cristiano, pero son desobedientes. ¿Serán salvos? ¿Por qué Dios compara en Mateo 7? ¿Por qué Dios dice que va a separar las cabras de las ovejas? Porque la cabra es la naturaleza del hombre desobediente. ¿Qué es una cabra? La cabra es desobediente. No es mansa, no es dócil, no es sumisa, no es moldeable. La oveja sí. La oveja sí. Hebreos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ponte de pie un momento. Y crecía la palabra del Señor. Yo deseo que esto suceda en nuestra ciudad, que crezca la palabra del Señor.
y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Espero que el número de discípulos de Cristo se multiplique en esta ciudad. Amén. Pero dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cierra tus ojos. Señor, queremos obedecer a la fe de que Jesús es el Cristo, de que Él es el Evangelio y es nuestro ejemplo, es nuestra meta, es nuestro modelo, y por tu Espíritu ahora queremos vivir, Señor, en una vida de dirección continua, de guianza continua para obedecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que nuestra vida, Señor, es y será siempre una vida de obediencia a Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.